Año 1960. Lo que estás viendo en pantalla son las grabaciones de una trifulca que ocurrió luego de que una persona atacó a un político con una espada. Todo esto ocurrió mientras estaba dando una conferencia de prensa a nivel nacional. Cuando la policía detuvo a la persona responsable, se dieron cuenta que solamente era un joven de 17 años y su nombre era Otoya Yamaguchi, quien sin saberlo en ese momento cambió la historia de Japón para siempre. Pero, ¿qué ocurría en la cabeza de Otoya Yamaguchi? ¿Por qué decidió hacer eso? Bueno, me presento, soy Roberto y te contaré la historia de Otoya Yamaguchi, un joven que con solamente 17 años decidió tomar acción por su cuenta. Así que ponte cómodo, prepárate un café y comencemos. Otoya Yamaguchi nació en Tokio en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Era el segundo hijo de un militar del ejército japonés y también era nieto de un escritor famoso en Japón. Ten en cuenta esto porque verás que este ambiente sería ideal para apoyar las creencias que desarrolló en su adolescencia. No se tienen muchos datos de su infancia temprana, pero para el momento en el que él nació, ya Japón estaba perdiendo la guerra y toda la ciudad de Tokio estaba hecha a pedazos, estaba todo destruido. Así que por lo menos podemos deducir que la infancia de Otoya Yamaguchi no fue tan tranquila como la tuya o como la mía. Y quiero que sepas el contexto de Japón de esa época. En esa época Japón perdió brutalmente la guerra, como todos ya sabemos. Perdió la guerra contra Estados Unidos y también perdió su soberanía. Así que durante la década del año 40 y del año 50, la política de Japón estaba dividida en dos clases de personas. Las personas que veían como amigo a los Estados Unidos y las personas que veían como enemigo a los Estados Unidos. Otoya, al ser un hijo de un militar que trabajaba para el gobierno, él tenía acceso a periódicos políticos que por supuesto estaban totalmente a favor del gobierno. Él empezó a leer estos periódicos desde que era muy niño y ya a esa edad él desarrolló una posición política fuerte. Y sus pensamientos se pueden resumir en dos puntos. Él apoyaba al gobierno que era totalmente pro Estados Unidos y era un patriota que adoraba la cultura tradicional japonesa. También, como te comenté, su abuelo era un escritor famoso y dándole una ojeada por encima a sus novelas, se puede ver que su abuelo escribía novelas violentas que glorificaban a la mafia japonesa, ya ustedes saben, a los yakuzas. Ten en cuenta que te estoy hablando por los momentos de un simple niño. Tenía menos de 10 años. Y en vez de estar viendo caricaturas en Discovery Kids o no sé qué hacían los niños en esa época, él no estaba haciendo eso. Él estaba leyendo debates políticos en los periódicos. De verdad que el mundo era muy diferente en esa época. Siguiendo con su infancia, por el trabajo de su papá, él se mudó varias veces de lugar, incluso viviendo a veces fuera de Tokio. Sin embargo, luego de conversar con su padre, acordaron que Otoya volvería a Tokio para vivir con su hermano mayor. Su hermano mayor era muy parecido a él en cuanto al pensamiento. Él era patriota y estaba también muy interesado en las discusiones políticas. Y bajo la influencia de él, nuestro querido Otoya, a la edad de 15 años, empezó a asistir a discursos nacionalistas e incluso llegó a participar en motines para sabotear las protestas de los opositores al gobierno. Todo esto, por supuesto, era organizado por grupos que apoyaban al gobierno. Entre todo ese montón de discursos que él escuchó, hubo uno que fue un antes y un después para la mente de Otoya. Esto ocurrió el 10 de mayo del año 1959. Aquí aparece otro personaje importante en nuestra historia, Bin Akao, un señor político que fundó un partido llamado PPJ, que son las siglas que significan Partido Patriótico del Gran Japón. En este discurso, el señor Akao decía que Japón se encontraba en peligro, que si las cosas seguían así, una revolución comunista iba a tumbar al gobierno y que por lo tanto los jóvenes debían resistir las acciones hechas por los bandos enemigos. Este discurso conmovió a Otoya y sin pensarlo dos veces decidió unirse al partido de este señor. Otoya veía a Akao como un buen líder y sentía tanta admiración por él que siguió yendo a los futuros discursos de él. Otra pequeña pausa. Sé que suena muy rápido decir una revolución comunista, pero para que tengan una idea de qué implica esto, una revolución comunista significaba que Japón probablemente entraría en una guerra civil brutal. No había pasado ni 20 años de las bombas atómicas y ya había riesgo de otra guerra sangrienta. Y las probabilidades eran muy altas, porque miren este mapa. 10 años antes en China había ocurrido una guerra civil. 7 años antes había sido la guerra de Corea, que como ya sabemos, dividió al país en dos países. No era poca cosa, el miedo era real. Y así de real era que para el siguiente año aparecería el villano de esta historia, el señor Inejiro Anazuma, líder del Partido Político Socialista de Japón, y que fue un señor bastante polémico, ya que mientras todo el mundo era amigo de Estados Unidos, este señor tenía otra visión, y él buscaba aliarse con China y con Rusia. Entre varias cosas polémicas que hizo este señor, la más impactante fue la siguiente. Fue de los primeros políticos que visitó a la China comunista, y en un discurso dijo: los Estados Unidos son el enemigo común de Japón
y de China. Así que como puedes ver, las ideas de este señor eran totalmente opuestas a las de Otoya Yamaguchi. Y paso a paso, el señor Anazuma fue ganando popularidad en Japón. En el año 1959 ocurrieron unas protestas masivas en contra del gobierno en Japón. Estas protestas son las más grandes que jamás ha habido en Japón y fueron lideradas por el partido de Anazuma. Con estas manifestaciones, los políticos socialistas querían impedir que Estados Unidos siguiera teniendo bases militares en Japón. La cosa se puso fea y durante días cientos de miles de personas rodearon el palacio del gobierno japonés. Fue una cuestión de tiempo para que las cosas se pusieran violentas y el 16 de junio de 1960 ocurrió la primera tragedia. En un encuentro con la policía, una estudiante de 17 años perdió la vida. Esto provocó muchísimo rechazo y como consecuencia el primer ministro tuvo que renunciar y también se canceló una visita que iba a ser el presidente de Estados Unidos de ese momento. Esto fue una victoria muy grande para los socialistas. Y ya Japón estaba en un serio peligro de una revolución comunista. Otoya Yamaguchi, siguiendo las órdenes que dictaba su partido, participó en protestas contra los manifestantes. Como te digo, esto no era Twitter. Aquí la gente se mataba a golpes, se daban con palos y con piedras. Y al final del día, mucha gente terminaba presa. Otoya fue muy activo y fue arrestado hasta 10 veces. Pero como él era menor de edad, como estas detenciones se consideraban como algo menor, a él lo arrestaban y el día siguiente ya estaba fuera tirando piedras, tirando palos. Porque este señor se encontraba totalmente inquieto. Los días pasaban y las protestas cada día eran más fuertes y los socialistas estaban ganando más influencia y poder dentro de Japón. Otoya poco a poco empezó a sentirse decepcionado de su propio partido político, ya que el señor Bin Akao parecía ser el típico político que llama a la gente a protestar, pero se esconde en la oficina y después se roba el crédito. Otoya declaró que sentía que el señor Bin Akao no era lo suficientemente radical y que parecía estar más interesado en la atención pública. En ese mismo año de 1960, Otoya renunció al partido político y bajo sus propias palabras declaró: "Quiero poner mis manos en un arma y tomar acción por mí mismo". Ahora se viene la batalla final. El 12 de octubre de 1960 era un día normal, común y corriente en Japón. Los líderes políticos más importantes estaban participando en un debate que estaba siendo transmitido por la televisión nacional. A las 3 de la tarde era el turno de hablar de Inejiro Anazuma. En la sala habían 2.500 personas y todo transcurría normalmente, hasta que en un abrir y cerrar de ojos se transmitió en vivo las siguientes imágenes. En plena televisión nacional, Otoya Yamaguchi subió corriendo a la escena y con una pequeña espada de 30 centímetros apuñaló directamente en el estómago a su gran enemigo, el señor Inejiro Anazuma. Al instante, él fue detenido por la multitud y por la policía y notaron que en su bolsillo había una nota escrita por él mismo que decía: "Tú, Inejiro Anazuma, estás planeando convertir a Japón en un país comunista. Aunque yo no guardo rencor por ti como persona, debido a tu posición como líder del Partido Socialista y por tu visita a China, yo no puedo darte el perdón. Y por lo tanto, yo me convertiré en el instrumento que te dará el juicio divino". Nos salió poeta el señor Yamaguchi. Y Nejiro Anazuma perdió la vida casi que en el acto, debido a que por supuesto perdió demasiada sangre. Y se notaba que Otoya le tenía pero bastante rencor porque apenas y dio tiempo de que llegaran las ambulancias. Posterior a eso, ya estando en prisión, Otoya siempre se mantuvo calmado, siempre estuvo sereno, siempre mantuvo su compostura y en su testimonio dio con lujo de detalles las razones que le condujeron a quitarle la vida a Anazuma. Así que voy a citar a Otoya: "No creo que las fuerzas opositoras puedan ser destruidas por simplemente eliminar a uno de sus líderes. Sin embargo, ya no puedo tolerar que esos líderes se sigan multiplicando. Y sé que con eliminar a uno solo de ellos, el comportamiento de los demás será más moderado". Él pensaba que si al menos una persona que tuviera ideas opuestas al gobierno cambiaba de parecer gracias al acto que vio en televisión, entonces todo valió la pena. Nuestro pana Otoya también dejó muy en claro que no actuó bajo las órdenes de nadie, que su acto final fue tomado bajo decisión propia. A su vez, también mencionó de manera respetuosa lo que les dije anteriormente, que él pensaba que el señor Bin Akao solamente era un político que nomás quería fama, que no tenía tanta convicción en cuanto a las ideas que él decía de no, salgan a la calle, protesten, tomen acción. No, él realmente, según Otoya, él no tenía esa convicción tan fuerte. Y bueno, nuestro querido Otoya quedó preso y a las 2 semanas, como un buen japonés, agarró las sábanas de su habitación, hizo un nudo y decidió quitarse la vida.
No sin antes dejar un poema que está bien loco, porque lo escribió con pasta de dientes, o bueno, crema dental, como le digan en tu país. Y aquí, mira, les dejo una imagen para que vean, ¿verdad? Que se ve interesante. Y bueno, la nota esa que ven allí dice: 7 vidas por mi país, larga vida al emperador. No sé qué significa eso, pero bueno, es lo que decidió escribir él. Y aunque no lo creas, la historia no termina aquí. Luego de estos eventos ocurrieron varios acontecimientos que van a servir como conclusión para esta historia. Primero que todo, al momento inmediato del evento hubo una persona muy afortunada. Esta persona fue Yasushi Nagao, que tomó la foto en primera plana de justamente en el momento exacto cuando Otoya estaba atacando a Asanuma. Gracias a esta foto, este periodista pudo hacerse famoso a nivel internacional. La foto como tal, su gran obra, ganó 2 premios, el premio Pulitzer y el premio World Press, que estos premios son como lo equivalente a los premios Oscar, pero para la fotografía de prensa. Este señor se hizo famoso, se volvió independiente y fue la persona que más sacó provecho, por decir así, de este gran evento. Ya sabemos que Otoya Yamaguchi se quitó la vida en la cárcel, pero después del evento como tal, antes de la encarcelación de Otoya y todo eso, ocurrió una gran protesta que fue muy espontánea. Más de 20.000 personas llenaron las calles de Japón con el objetivo de pedir la dimisión del actual primer ministro, que se llamaba Ikeda. Los manifestantes querían que Ikeda se hiciera responsable por no garantizar la seguridad de los participantes del evento, especialmente de Anazuma. Y luego, varios días después, el primer ministro Ikeda dio un gran discurso en el cual hablaba del señor Asanuma como un mártir, hablando de que este señor sentía amor por su país, que fue una lástima lo que le pasó. Y bueno, este discurso convenció tanto a la gente que estaba en contra de Asanuma como a la gente que estaba a favor de Asanuma, a los socialistas. Y luego ocurrieron unas elecciones en las cuales el gobierno de Ikeda ganó las elecciones. Se salvó gracias a un discurso. Luego, un escritor llamado Kensaburo Oe, que fue una persona, como les digo, una persona que ganó un premio Nobel, escribió 2 novelas cortas que estaban basadas directamente en Otoya Yamaguchi. Estas novelas se llaman Seventeen y La muerte de un joven político. La figura de Otoya Yamaguchi se convirtió muy popular a nivel nacional. Todas las personas que tenían televisión en esa época en Japón lograron ver ese evento porque fue transmitido muchísimas veces. Y esto, por supuesto, inspiró a cierto grupo de personas. El siguiente año ocurrió otro crimen que fue muy parecido al Otoya. Y es que una persona también joven de 17 años que se llamaba Kazutaka Komori intentó hacer un crimen parecido. Él intentó quitarle la vida al dirigente de una revista, ya que este dirigente le faltó el respeto al emperador en su última publicación. Este joven no se hizo tan famoso como Otoya porque no logró su cometido. Este joven pertenecía al partido donde estaba Otoya, y debido a eso, el señor Bin Akao fue arrestado, porque era sospechoso. Luego fue liberado porque no habían pruebas en su contra, pero se sospechaba de que el señor Bin Akao era cómplice de este evento. Luego, con el pasar de los años, la figura de Otoya Yamaguchi, incluso a día de hoy, es una figura que causa inspiración en cierto grupo de personas. Él es considerado un mártir. Aunque no lo mencioné, Otoya se quitó la vida el 2 de noviembre. Así que cada año el partido político donde está Otoya, cada 2 de noviembre celebra una conmemoración por su acto heroico. En el año 2010 se cumplieron 50 años desde que Otoya se quitó la vida. Así que el partido hizo un gran evento. Fue bastante famoso. Llamó la atención, vamos a decir así, a nivel mundial. Y Otoya Yamaguchi es una figura, como les digo, medio famosa. Tiene figuras, tiene mercancía, incluso tiene memes. Es una figura que causa inspiración en cierto grupo de personas. Con respecto a Asanuma, no podemos decir lo mismo, ya que, bueno, su muerte fue trágica y su partido político decayó. Decayó al punto de que hoy en día ya su partido político no existe. Y no hubo una figura que pudiera unificar a todos los socialistas de Japón. Cuando él perdió la vida, su partido murió para siempre. Y bueno, ya para concluir, volviendo con Otoya Yamaguchi, nosotros no podemos adivinar lo que pasó, pero sí podemos saber lo que no pasó. Primero que todo, a partir de ese día, la política de Japón se hizo más moderada. Y en gran parte debido a eso, no llegó a ocurrir en Japón una tensión política que provocara una guerra civil. Así que por lo menos por ese lado, sabemos que el acto de Otoya funcionó para eso. La política socialista no tuvo lugar en Japón, no tuvo chance de crecer. Japón siguió siendo un gran aliado de Estados Unidos, y eso le permitió desarrollarse económicamente y curar totalmente las heridas que provocó la Segunda Guerra Mundial. Piensa en un momento, ¿cómo sería el mundo hoy en día si no existieran empresas como Sony, si no existieran empresas como Casio, empresas como Nintendo, como Toyota, como Yamaha, un montón de empresas? De verdad que Japón tiene bastante importancia e influencia en nuestro mundo moderno. La razón por la que yo quise hacer este video es porque mucha gente, cuando habla de este caso, yo no sé por qué siempre, pero solamente siempre, hablan de que no, gracias a Otoya el anime existe. Y bueno, sí es verdad, gracias a Otoya existe la industria del anime y todo eso, pero yo quiero enfocarme más en las partes más maduras, que afectan más a nuestra vida cotidiana, como puede ser el hecho de las calculadoras científicas, el hecho de los vehículos asiáticos que se hicieron muy populares en esa época, en todo el mundo, incluso de la industria de los videojuegos, que es algo que afecta más a nivel cotidiano. Pero bueno, yo quiero saber qué piensas tú. ¿Tú piensas que Otoya era un loquito que estaba loquito de la cabeza o que fue un héroe valiente para Japón? Esto por supuesto lo digo con todo respeto, con el respeto que merece la familia de Asanuma. Déjame saber lo que tú opinas en los comentarios. Y si quieres ver cómo, gracias al fútbol, se detuvo una guerra civil, entonces te invito a que veas este video. Sin más nada que decir, aquí Roberto se despide. Chao, chao.